Primera Crónicas 12:32. Gloria a Jesús. Primera Crónicas 12:32. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos entonces. Es un solo versículo. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos, Espíritu de Dios, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestras mentes. Y que esta noche, Espíritu de Dios, fortalezca nuestra fe, fortalezca, Señor, nuestro dominio propio, para que podamos, Dios mío, poner en práctica la palabra que hoy hablemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema de esta noche es entendidos en los tiempos. Fíjese, hermano, de que en cualquier rama, pongámosle, en cualquier aspecto de la vida, hablemos, por ejemplo, de las ciencias. Por ejemplo, en la ciencia, en la medicina. En la medicina están los doctores generales, pero hay especialidades, ¿verdad que sí? Hay especialidades. Y en la medida que un especialista en determinada parte de las ciencias médicas va avanzando, se vuelve un experto, ¿verdad que sí? Y se vuelve un experto por dos razones: por lo que ha estudiado, por los libros que ha leído y por los casos que le han llegado a él. Entonces tiene una experiencia vasta, que no es lo mismo que tal vez un doctor que quizás acaba de salir con una especialidad, pero no ha comenzado a ver casos, pues. El estudio le da una base, y ya cuando son especialidades, imagínense un cardiólogo, ¿verdad? Un neurólogo, ya especializado solo en una parte. Pero en la medida que le llega, que él va avanzando, se vuelven expertos. En la economía, hermanos, hay personas que han estudiado, ya no son licenciados en economía, sino que son máster en economía. Y ellos inmediatamente pueden perfectamente hacer un diagnóstico de la economía de un país o de una empresa, y hacen proyecciones. En el fútbol hay entrenadores que son expertos, de tal manera que ellos plantean sus partidos dependiendo de los jugadores que tienen, dependiendo del rival que tienen, y son exitosos. De repente ellos se vuelven expertos con el paso del tiempo. Entonces, mis hermanos, en todas las ramas, en la rama de la política también, hay de toda clase de políticos, pero de repente en los países hay alguien que como que está arriba de los demás por sus opiniones acertadas, porque cuando él habla realmente la gente entiende que él está hablando correctamente, y son expertos en política. Ahora, en el cuerpo de Cristo, mi hermano, hay una línea que muchas veces la descuidamos, y es la que vimos esta noche.
los entendidos en los tiempos. Y de eso quisiera, no sé si me voy a enredar, ¿verdad?, pero por lo menos quisiera explicarle eso. En el capítulo 12 que leímos, mi hermano, si usted ve el encabezado, el capítulo 12 de primero Crónicas, dice el ejército de David. En ese momento, hermanos, en ese momento David acababa de ser proclamado rey. Había muerto Saúl, había muerto sus hijos. En este momento, mi hermano, que no se le olvide que en este momento de que David está siendo coronado rey de todo Israel, porque él fue rey los primeros 7 años, fue rey en Hebrón, en la parte de Judá. Porque aunque Saúl había muerto y sus hijos, el ejército de Saúl estaba todavía regado, pero estaba. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el general que comandaba las fuerzas armadas en tiempos de Saúl? ¿Quién era? El general que peleaba las batallas con Saúl. Es conocido. ¿Quién era el general del ejército de Saúl? Joab era de David. Era Abner. ¿Se acuerdan de Abner? Bueno, no lo conocimos y no que lo hemos leído. Entonces, mis hermanos, había una transición. Acababan de terminar 40 años del reinado de Saúl. Saúl no se caracterizó, hermanos, por andar adorando dioses ajenos. Él no adoró dioses ajenos. No. Sino que él se dedicó a hacer las guerras, pero en la medida que él iba avanzando y se iba haciendo viejo como rey, comenzó a desobedecer. Y todos conocemos la historia, pues, de Saúl, ¿verdad? No la vamos a contar. Bueno, muere Saúl y aquí hay una transición, hermanos. Una transición que era parte del plan de Dios. Pero no se le olvide, ahorita está comenzando un nuevo periodo, el periodo del rey David. Pero el ejército todavía tenía al general Abner. Todavía estaba la comandancia de Saúl, todavía estaba. Entonces, mis hermanos, ahí pasó algo. De repente, la parte de Israel, de las otras 10 tribus, cuando se dan algunas situaciones en este cambio, deciden por problemas que se dieron ahí con la familia de Saúl y con el general Abner, con el comandante. Abner dice: bueno, la familia de Saúl me ha fallado. Por ahí hay una historia. Y entonces Abner llega y habla con David y le dice: yo puedo hacer que todo el ejército de Israel vaya detrás de ti. Me ha fallado la casa de Saúl. Y hacen los arreglos ahí, y Abner le convoca al ejército para aceptar a nivel nacional de las 12 tribus a David como rey. Entonces, mi hermano, en el 12 comienzan, ¿verdad? Comienzan las tribus. Por ejemplo, Judá aportó cierta cantidad de soldados a Israel. Podemos ver algunos por aquí. Estos son los que vinieron, 12:1. Estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos, usaban ambas manos para tirar con piedras, con honda y saetas con arco.
de los hermanos de Saúl, de Benjamín, y aquí está el principal, Ayeser, Joás. Estos son los descendientes de Benjamín. Ismaía, Gabaonita, valiente entre los 30, más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanam, Josabad, Gederatita, Elusai, y bueno, también dice de los de Gad, huyeron y fueron a David al lugar fuerte. Aquí está hablando de los que se unieron a David cuando él tenía un ejército fuerte. Pero ya en los siguientes versículos, en el versículo 24, por ejemplo, dice: de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, él era sacerdote, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente. Le estoy poniendo como un ejemplo. Cada tribu le aportó hombres para el ejército. Estaban armando el ejército, y ahí está la lista de cuánto le estaba dando cada tribu. Pero es curioso que cuando llegamos al versículo 32, la tribu de Isaacar no le da hombre de guerra. Dice el 32, y de los hijos de Isaacar dice 200 principales entendidos en los tiempos. ¿A qué se refería? Hermanos, entendidos en los tiempos es aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, que entienden los tiempos de Dios. Esos son los entendidos, que son los tiempos de Dios. Como había revolución, hermanos, ahí habían personas que todavía no aceptaban a David como rey, especialmente la descendencia de Saúl y algunos seguidores cercanos de Saúl. No aceptaban, no se daban cuenta que Dios tiene sus tiempos, y hay un momento en que hay tiempos de cambio. Ahora, ¿en qué está el peligro si usted y yo no somos entendidos en los tiempos? Podríamos estar apoyando una visión equivocada. Podríamos estar oponiéndonos a un cambio que Dios está haciendo, o nos podríamos estar oponiendo a una visión que está dando. En estos días, hermanos, muchas personas, en estos días de David, muchas personas no aceptaban el cambio. Ahora le pregunto yo, ¿de dónde venía la idea de que David fuera rey? ¿A quién se le ocurrió que David fuera rey? ¿A quién? A Dios. Cuando Dios se cansó de Saúl, de la desobediencia de Saúl, le dio una orden al profeta Samuel. ¿Y qué le dijo? Ve a Belén, a la casa de Isaí, y me vas a ungir al que yo te diga como nuevo rey de Israel. Entonces, ¿de dónde venía el nombramiento de David? Venía de Jehová. ¿Qué hizo Samuel? Le hizo caso y unge a David. David tenía sus 17 años. Era un cipote prácticamente, pues, ni DUI tenía. Si hubiera sido salvadoreño, él no estaba, según las leyes del Salvador, no estaba capacitado para tomar decisiones grandes, porque en El Salvador, hasta que a usted le dan DUI, se puede casar. ¿O sea o no? El gobierno de El Salvador reconoce que a los 18 años alguien ya puede tomar decisiones fuertes. A los 18 años le pueden dar un trabajo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es bien curioso eso, que el gobierno nos da una lección.
Muchas veces nosotros a tierna edad queremos hacer cosas de grandes, pero porque no somos entendidos en los tiempos. Entonces, en este momento, mi hermano, conforme a la soberana sabiduría de Dios, Él tiene su tiempo para sus propósitos y para el cumplimiento de sus promesas. Ahí estaba sucediendo un cambio. En el calendario de Dios estaba pasando un cambio. Entonces los entendidos no se iban a oponer a este nuevo rey. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ese cambio no era así nomás. Era un cambio en el propósito de Dios, era un cambio en el plan de Dios, que estaba diciendo que hoy, de parte de Dios, el nuevo rey iba a ser David. Entonces, mi hermano, cuando uno no es entendido en los tiempos, puede caer en desacato y en desobediencia. Sí. No entiendo, o sea, no está en sintonía con Dios. Cuando ellos entendieron esto, oyeron la voz de Abner y dice que ellos, pues, las tribus comenzaron a aportarle. Pero es curioso, mi hermano, no sé cuántos habían leído esa parte de ahí. Esa parte de ahí, hermano, es de las más difíciles, las más aburridas. Cuando usted agarra Primera Crónica del 1 al 9, todo es genealogía. Todo es genealogía. Y todavía en estas cuestiones aquí uno lee y a veces no se detiene a meditar en estas cosas. Estos 200 principales que Isaacar le estaba dando eran hombres sabios, eran hombres de oración, eran hombres que daban una palabra y el pueblo los obedecía porque sabían que ellos estaban diciendo algo correctamente. Ellos tenían la autoridad espiritual para decir a los de Isaacar: en este momento no nos vayamos a oponer a Dios. Saúl ya murió, no va a gobernar un hijo de Saúl. Según el tiempo de Dios y según la voluntad de Dios, la familia de Saúl no va a gobernar. Dios ha elegido a David. Entonces, los entendidos en los tiempos no están en contra de la corriente, de la dirección que Dios va. Entonces nosotros, como creyentes en Cristo, mi hermano, debemos conocer los propósitos de Dios y las promesas de Dios para estos días. Le pregunto, ¿cómo están las cosas estos días a nivel del mundo? Yo he oído que unos dicen: hermano, mire, y la iglesia va a pasar la gran tribulación. No sé cuántos le han preguntado eso. O usted se pone a pensar: ¿y será que la iglesia irá a pasar la gran tribulación? Hermano, yo creo que hemos dado como más de 100 enseñanzas que la iglesia no va a pasar la tribulación. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien sigue preguntando eso? No lee ni está conectado con Dios y se llena de aflicción innecesariamente. Entonces, se observa eso en el reino de la naturaleza, por ejemplo, y en el reino de Dios, donde hay tiempos establecidos. Y le voy a poner otro ejemplo. Ya pusimos el de David. Los tiempos y las promesas de Dios son muy importantes porque hablan del propósito redentor de Dios. Y ¿sabe cuál es el problema, mi hermano? Que muchas veces el pueblo de Dios, por no tener una lectura de la Biblia ordenada y por no tener acercamiento a Dios, muchas veces el pueblo de Dios es ciego a la dirección que Dios lleva y a los cambios que Dios está haciendo o está a punto de hacer. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda lo que dice Gálatas 4:4? Gálatas 4:4 dice: y en el cumplimiento de los tiempos, dice, vino Jesús, fue el nacimiento de Jesús. Si quiere lo leemos. Vamos a Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí dejémoslo. En el calendario de Dios y en el caminar de Dios y en el propósito de Dios, dice Gálatas 4 que en el cumplimiento del tiempo Él mandó a su Hijo Jesucristo. Le pregunto, ¿estaba sucediendo un cambio ahí? ¿Ah? Claro, allí había un cambio en lo que estaba sucediendo. La pregunta es, ¿y los israelitas estaban entendiendo ese cambio? No entendieron el cambio. Entonces, cuando Cristo nació, hermanos, bueno, hay noticias, hay anuncios. Un ángel habla con María, el ángel habla con José y le dice que su esposa va a tener un hijo que ha sido engendrada por el Espíritu Santo, y que ese niño le pondría a Jesús, porque él salvaría a su pueblo de los pecados. Y comienza el ángel a darle las indicaciones. Pero cuando los magos llegan donde Herodes y le dice: venimos a adorar al rey de los judíos, a Herodes se le pararon los pelos, hermano, porque él era el rey. Se le pararon los pelos, pero se calmó un poco y les hizo preguntas. Y cuando los magos siguieron su camino, ¿qué hizo él? Llamó a los escribas, llamó a los sabios, llamó a los consejeros y le dice: ¿van a ser algún rey? Sí, señor rey, el Mesías. Ajá. Y según las escrituras, ¿a dónde dice que van a ser? En Belén. Lo sabían, pero no eran entendidos en los tiempos, porque se comenzaron a oponer al ministerio de Jesús. Bueno, de por sí Jesús, desde chiquito, el diablo quería matarlo. Herodes trató de matarlo. Cuando ya él creció y comenzó su ministerio, ni sus hermanos creían en él, porque no eran entendidos en los tiempos. Tenían al propio Mesías frente a ellos. Mire, era tan tremenda la ceguera, les hacía milagros. La primera vez que él entra a una sinagoga, a un templo chiquito en Nazaret, abre la Biblia y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comienza él a leerlo, va. Y cuando termina, entrega el libro y les dice una frase: hoy se ha cumplido esa profecía. Nosotros decimos amén, porque ya conocemos toda la historia. ¿El qué? El hijo de la niña María. Me decía: está loco, está loco. Hoy se ha cumplido delante de ustedes esa profecía. O sea, yo soy, les decía. Y se le quedan viendo: está loco este. Él es el Mesías, dice. Y comienzan ellos, va, oí lo que está diciendo Jesús. Si nosotros conocemos a don José, si nosotros conocemos a la niña María, su papá me hizo mesas, me hizo cama. Mira con lo que le está, a ver qué le pasa a este bicho, va. No eran entendidos en los tiempos. Y el problema es que cuando el pueblo de Dios no es entendido en los tiempos y es ciego, se opone a la voluntad de Dios, creyendo que la forma en que lleva el evangelio es la correcta. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hoy, mi hermano, así como hay expertos en la medicina, así como hay expertos en la economía, así como hay expertos, mi hermano, en todas las áreas de la vida, usted y yo deberíamos ser los entendidos de los tiempos de Dios. Ahora, ¿cómo hago yo para ser un entendido de los tiempos? Hermanos, necesita conocer, ¿o no? Y para que usted conozca, tiene que leer la Biblia.
El domingo el hermano Tilio nos hizo una pregunta. Y el hijo de la Agar, el hijo de Agar dijo, ¿se acuerda que él preguntó, los que vinieron en la mañana? Y el hijo de Agar, el que le nació a Agar, la esclava de Saraí, él preguntó, ¿era de Agar el niño o era de Saraí? Y bastantes dijeron, de Agar. Eso quiere decir que nunca han leído Éxodo. El que ha leído Éxodo sabe que cuando un esclavo se casaba en la esclavitud y tenía hijos, si él se quería ir, los hijos y la mujer eran propiedad del amo. Eso ahí lo dice la Biblia. Y si él quería conservar su matrimonio, tenía que decirle al amo, amo, yo lo amo mucho a usted y amo mucho a mi familia y yo no quiero perderla. Yo me quedo esclavo para siempre con usted. Y ya lo llevaban al poste y le hacían un hoyo en la oreja. Eso lo dice Éxodo. El que ha leído la Biblia lo sabe, hermano. Y el que no dice hijo de Agar, no, era hijo de Saraí, era propiedad de Saraí. Entonces cuando no leemos la Biblia cometemos errores. Entonces la forma en que usted va a ser entendido en estos tiempos, hermano, primero es que lea la Biblia. Léala despacio. Léala para comer. Léala para alimentarse. Léala devocionalmente. No solo para, no, yo tengo que llegar, hoy tengo que leer 2 veces la Biblia en el año y va a leer así de carrera. No va a aprender. Se va a llenar de algún conocimiento, pero no va a aprender. Tiene que leer, pero también tiene que meditar para que pueda ver eso. Entonces, fíjese qué tremendo. Israel en conjunto era ciego e ignorante cuando Dios en la plenitud de los tiempos envió a su hijo para que fuera su Mesías. No lo entendieron. Por eso dice Juan que Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron porque no eran entendidos en los tiempos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el creyente de esta época es disciplinado para leer la Biblia y es disciplinado para, ¿qué es la disciplina? Disciplina es hacer lo que no nos gusta. O sea, aquello que edifica, pero que a nuestro cuerpo no le gusta. Pero no decimos, no, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. Y agarra disciplina. Y poquito a poco se hace el hábito de leer. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes en Cristo Jesús necesitamos estar más tiempo con Dios. ¿De dónde le saco esta ilustración? Porque ya cuando él anduvo con 12, que llamó a 12, fíjense, solo 12. Y curioso, no llamó 12 de los más sabios. No llamó 12 de las regiones donde la educación estaba elevada. Lo llamó de Galilea. Despectivamente decían Galilea de los gentiles. Había una mezcla ahí. Y de ahí llamó 12. Llamó a los menos calificados por la sociedad. Pero mire qué tremendo. En la medida que ellos comienzan a andar con Jesús, empiezan a conocerlo. En la medida que comienzan a oír, lo conocen. Los apóstoles lo vieron caminar sobre las aguas. Vieron cómo le abrió los ojos a Bartimeo. Vieron cómo sacó a Lázaro de la tumba. Ellos vieron cómo le sacó una legión de demonios a un gadareno. Hermano, un día con Jesús será maravilloso. ¿No cree usted? Un día con Jesús, usted miraba un montón de cosas y se quedaba, wow. ¿Qué habrán pensado ellos cuando levantó a Lázaro de la tumba? Imagínense, se le pararon los pelos. O sea, andar con Jesús, hermano, pero solo eran 12. Había más que lo seguían, pero días sí, días no. Pero imagínense cómo estar cerca de Jesús los comenzó, no es que ya eran, los comenzó a ser entendidos. Porque de repente, ya cuando llevaban algunos meses, quizás años, ya 1 o 2 años, después de una gran caminada, se sientan y Jesús les dice: ¿qué dice la gente de mí?
¿Se acuerdan? ¿Qué dice la gente de mí? Y los apóstoles inmediatamente, como ellos eran los que recogían las ofrendas, ¿verdad? Andaban ahí celando el orden, oían los comentarios. ¿Qué le dijeron, hermano? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Y comenzaron ellos a decirle al Señor lo que comentaba la gente por el poder que manifestaba Cristo. Pero viene Él y les hace la pregunta así de pechito: ¿y ustedes? ¿Ustedes mis seguidores? ¿Ustedes los que dicen que son los que me siguen? ¿Quién dice que soy yo? Y de repente Pedro se levanta y le deja ir aquella frase bien preciosa, Mateo 16. ¿Qué le dijo Pedro, hermano? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habían comenzado a ser entendidos en los tiempos. Habían comenzado a entender que el que estaba allí no era un líder más que se iba a levantar, sino que era el Mesías que estaban esperando. Pero Dios le hacía la aclaración: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De ahí saco la conclusión que para ser entendidos en los tiempos, nosotros debemos recibir instrucciones del Padre Celestial. Nosotros tenemos que estar pendientes del Padre Celestial. Porque Israel, hermanos, hasta mataron al Mesías, porque no entendieron que esa época era época de cambio. Hermano, ¿y por qué no vino unos siglos antes el Señor? ¿Y por qué no vino unos siglos después? Porque Dios tiene sus tiempos. Hay un día, hay una semana, hay un mes que ya está establecido por el Padre, que va a sonar la trompeta. Hay un año, hay un mes, hay una semana, hay un día y a una hora. Ya, la hora ya está en el momento en que va a sonar la trompeta. Tiempo de cambio. Y cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos en Cristo, no fuera de Cristo, ni a un lado de Cristo, los que estemos en Cristo vivos en ese momento, vamos a ser transformados y arrebatados. Ese va a ser otro tiempo de cambio. Ahorita la gente dice: mire, hermano, dicen que las 7 copas la iglesia las va a sufrir. No es entendido en los tiempos, no ha leído, no sabe. Hermano, dicen que a la mitad de la semana de la gran tribulación va a levantar Dios a la iglesia. Otro que no es entendido en los tiempos. No. Entonces es bien fácil, hermano, caer en el error que cayó Israel, ¿vea? De que no entendieron que era su Mesías, ¿vea? Y a menudo, fíjese, la iglesia no entiende cuando Dios le está dando cumplimiento a algún aspecto de su propósito. A los hijos de Isaacar se les menciona de manera especial en las Escrituras, porque ellos, de entre las 12 tribus de Israel, entendieron los tiempos y percibieron lo que Dios estaba haciendo al llevar a David al trono como su ungido. Es necesaria la percepción de los tiempos a fin de colaborar con Dios en una acción determinada y abrazar y respaldar una visión dada por Dios durante los tiempos de cambio. Y ya vamos a ir terminando. Cuando nosotros nos volvemos entendidos de los tiempos, podemos identificar en qué dirección va Dios, cuál es una visión de Dios y cuál no es visión de Dios. Porque hoy se han levantado un montón de visiones, hermano. Tenemos, hermano, un fenómeno bien curioso. Las iglesias más grandes del mundo no son las de la sana doctrina, son las iglesias de la prosperidad. Mega templos, mega iglesias. En esas iglesias, hermanos, por lo menos se congregan 10, 15 mil personas en cada culto.
Son grandísimas. Y solo le hablan de dinero, bendición de dinero, bendición de dinero. A cualquiera engañan. Ahí se ven por la televisión que hacen milagros. Ahí se ve que hacen tantas cosas. A cualquiera engañan. Los entendidos en los tiempos bien claro identifican qué visión es de Dios y qué visión no es de Dios. Pero ¿de dónde viene esa percepción? Del tiempo que pasamos con Dios. Dios afina nuestros oídos. Dios afina nuestro entendimiento. Y cuando leemos la Biblia, la entendemos. Porque no la leemos para discutir ni andar peleando con otros, sino para alimentarnos. Le pregunto, lo que está sucediendo ahorita en Israel, en El Salvador, ¿es ya la gran tribulación? No es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque hemos leído que estos solo son principios de dolores. ¿Y qué pasa con Israel? Que no sé qué. Hermanos, hemos leído que Dios le dijo a Daniel: 70 semanas están profetizadas para tu pueblo. La semana 69 terminó con la muerte del Mesías. Y después le dice, y por otra semana, o sea, las 70, se levantará un príncipe que hará pacto con ellos. Eso no ha sucedido. Y ya pasaron 2021 años desde la muerte del Mesías. Entonces, en este espacio, ¿qué pasa? Este es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la predicación. Es el tiempo donde judíos y gentiles reciben a Cristo cuando se les predica. Es el tiempo. Pero hermanos, no es cierto que el Señor dijo que estos días así iban a ser, ¿verdad? No es cierto que el Señor dijo que iba a haber pestes. No es cierto que el Señor dijo de que una de las señales de los últimos días sería el engaño religioso. No es cierto que el Señor dijo que en los últimos días iban a venir falsos maestros y falsos cristos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarían. Lo estamos viendo. Entonces, una de las ventajas de los entendidos de los tiempos es que no lo engañan. No lo engañan, no lo mueven de sus iglesias, porque han recibido palabra sólida. Y aunque vengan terremotos y todo, nosotros no estamos pendientes de cuál va a ser el siguiente misil que le van a mandar a Israel. Estamos pendientes del regreso de Cristo Jesús. O sea, nuestro corazón va más allá del Oriente Medio. Nuestro corazón va más allá de lo que está pasando ahorita. Entonces, mi hermano, como creyentes en Cristo Jesús, si están sucediendo cosas, si vemos que la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado, quiere decir que ya está cerca el regreso de Cristo. Los entendidos en los tiempos no se están dejando llevar por todo lo que está pasando, porque saben que su Redentor vive. Y nuestro Redentor es capaz de darnos la unción del Espíritu. Es capaz de darnos, hermanos, protección. Le pregunto, ¿cuánto valdrá esa protección antimisil que tiene Israel, hermano? Tiene una cobertura tremenda, el domo de hierro le llaman, ¿verdad? Que cuando llegan los misiles ellos lo explotan. Pero hay algo más también. En Israel, hermanos, en las casas, en las instituciones, en las escuelas hay refugios antimisiles, que cuando las sirenas empiezan a sonar, inmediatamente la gente, si está en su casa, se mete a esos búnker. Son bien hechos. Entonces, población casi no muere. Si usted oye, en el lado de Palestina mueren muchos, pero en el lado de Israel no mueren. Primero, por la protección que ellos han inventado, el sistema antimisil. Y segundo, porque hay muchos subterráneos, muchos lugares de refugio. Tremendo. Pero yo quiero decirle algo. El Salmo 3 dice algo precioso: tú eres escudo alrededor de mí.
Y yo le aseguro que ese escudo que lo rodea a usted es mejor que el que usa Biden, es mejor que el que usa Putin, es mejor que todo sistema de seguridad que tienen los presidentes y que tienen. No, hombre, nosotros, dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de esta noche? Decirle, si usted es un lector de la palabra, si usted es un hombre y una mujer de oración, usted es una mujer y un hombre entendido en los tiempos de hoy. Que no lo asuste la escasez, que no le asuste la incertidumbre política, que no lo asuste todo lo que está sucediendo, porque nosotros ya sabemos que esto iba a suceder y lo que nosotros estamos esperando es el regreso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Bendice su nombre. Entonces, mis hermanos, si Cristo ya va a venir, preparémonos. Si hay algún pecado que nos está venciendo, enfrentémoslo en el nombre de Jesús. Enfrentémoslo en el nombre de Jesús y dejemos de hacer aquello. Dice Proverbios 28: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ay, hermano, es que yo soy débil. ¿Débil o sinvergüenza? Le pregunto, ¿débil o sinvergüenza? Porque hay uno no es debilidad, es ganas de seguir pecando. Y con conocimiento, esos no van a entrar al reino de Dios. No, hermano, por el amor de Dios, seamos entendidos en los tiempos. No hay creyentes perfectos ni en Damasco ni en ningún lado. No hay, somos luchadores. Y estamos haciendo el esfuerzo, pero haga lo posible. Usted tiene un gran ayudador que lo va a sacar de cualquier hoyo en el que usted se sienta que está metido. Inclinamos nuestro rostro, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, los hijos de Isaacar, 200 principales.